Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a Javier y a Santiago que hayan aceptado nuestra invitación para venir a conversar hoy en la facultad. Bueno, agradecer también a David, que está por ahí, el haber organizado todo el acto realmente, y a vosotros y vosotras por asistir. Me gustaría comenzar haciendo una breve introducción sobre la Trivial, ¿no? Nosotros somos un colectivo que empezamos ya a trabajar hace varios años, especialmente en Barcelona, pero que hace unos meses, y también con motivo de que varias de las personas que estamos en la revista estudiamos el grado, el máster y el doctorado aquí en la facultad, nos constituimos como asociación universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, bueno, hoy es nuestro primer acto como asociación de la facultad y nos hace especial ilusión hacerlo con Javier Francés y Santiago Gerchunov, que no sé si es que está bien pronunciar el apellido, porque son dos personas a las que seguimos mucho y cuyas opiniones también son motivo de debate interno entre los miembros de la revista, así que estamos encantadas de poder debatir con vosotros. Y bueno, la verdad que de forma totalmente casual, porque si lo hubiéramos programado probablemente no nos habría salido así, ayer nos llegaron las revistas escritas, así que bueno, las tenéis ahí también por si queréis echarles luego un vistazo. Y nada, simplemente comentar que entiendo que la mayoría les conocéis, pero para presentarles brevemente, Javier Francés, profesor de Teoría Política de aquí de la facultad. Sus principales temas de investigación son, ¿no?, el concepto de la política, la violencia, la policía y el populismo, claro. Qué remedio. Y bueno, es autor de numerosos artículos y capítulos. Aquí he puesto dos a modo de ejemplo, como la trayectoria del discurso de Podemos, del antagonismo al agonismo, y qué es la política, 3 respuestas, Aristóteles, Weber y Smith. Y por otro lado, Santiago Gerchunov, que es profesor también de teoría política en la Carlos III, escribió, bueno, fundador también, ¿no?, de la librería Muga y creo que director de Clave Intelectual. Hizo una tesis, escribió su tesis sobre Hannah Arendt y publicó el año pasado, que ahora lo he perdido, el año pasado fue, creo. El año pasado, sí. Hace un año justo. Bueno, con la editorial Anagrama, que sacó estos cuadernos, un ensayo que se llama Ironía On y que la verdad que es muy recomendable. Y nada, dicho esto, simplemente comentaros cómo entiendo que va a ser la dinámica de la conversación, aunque puede variar porque es algo que tenemos un poco pensado, pero que si cambiamos tampoco pasa nada. Pero tenemos planteados 3 bloques, un primer bloque en donde hablemos sobre el concepto de lo político y nos preguntamos por la cuestión de la verdad. Un segundo bloque... Y bueno, ya que tenemos a 2 argentinos profesores de teoría política, nos queda otra que hablar de populismo. Y un tercer bloque, yo lo siento, es un estereotipo total, pero bueno, o sea... Y de psicoanálisis. Y de psicoanálisis, claro. Dentistas. Y Maradona. Y Maradona. Y un tercer bloque de preguntas abiertas con el público. Así que nada, si queréis hago una primera pregunta así a modo general, y es que os queríamos plantear, también un poco para definir posiciones, cuál sería para vosotros el concepto de lo político. 2 minutos, o sea, algo así como... Vale. Bueno, empiezo yo. Local primero. Sí, local primero. Ah, sí, no. Bueno, nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a David, que efectivamente por lo menos contactó conmigo, y a Lucía también por la presentación, y a los compañeros de la Trivial, bueno, mucho éxito en el trabajo, y recomiendo la revista a todo el mundo, que es muy interesante. Bueno, y también que es un gusto, por supuesto, estar con Santiago aquí compartiendo la mesa, ¿no? Bueno, yo voy a ser muy breve porque si no esto da para mucho, pero yo diría que básicamente en términos del concepto de lo político hay como 2 grandes tradiciones, podríamos decir, una que es más conflictivista y la otra que es más, podríamos decir, consensualista.
Obviamente yo, bueno, me inscribo más en la del conflicto, entonces en esos términos yo diría que la política, digamos, es una lucha por el sentido, que tiene algo o bastante de suma cero, en el sentido de que lo que gana uno lo pierde el otro, que el cometido, digamos, o el núcleo de esa lucha es la toma de decisiones generales obligatorias para toda la comunidad, y entonces diría que esas decisiones están basadas en la violencia, no solo en la violencia del Estado, que es como se ha pensado tradicionalmente, sino también en una violencia que tiene, podríamos decir, aparte del eje Estado-sociedad, digamos, un eje que sería sociedad-Estado y un eje que sería sociedad-sociedad, por decirlo así, en el sentido que la violencia no sería exclusivamente esto que habitualmente asociamos con la violencia, que es el daño físico mensurable, sino, por ejemplo, tal como se ha puesto de manifiesto en toda la discusión sobre la violencia machista, la violencia que habitualmente se llama simbólica, a mí no me gusta ese nombre, pero para que nos entendamos. Entonces yo diría que en realidad lo político sería más fácil pensarlo de esta manera, es decir, la forma que tiene la comunidad, eso es lo político, ¿no? Yo creo que... Y esa forma tiene un elemento que es fundamental y es, creo, ineludible, que es la enemistad, digamos, ¿no? Hay una frontera política, hay una identidad que se tiene por diferencia, hay siempre un otro excluido, en el sentido, no un otro, en el sentido de los cuerpos, digamos, que sostienen esas ideas, sino esos imaginarios. Hay unos imaginarios que son otros enemigos respecto de, por ejemplo, la democracia, que quedan excluidos de lo que podríamos llamar la discusión pública, y eso también, subrayo, lo hace la democracia, aunque el discurso de la democracia sobre sí misma sea que no tiene enemigo, que todos caben, que todos los que son razonables tienen un lugar. Esto, sobre todo en España, es un discurso dominante, pero creo que analíticamente no podríamos decir que es así. Y aquí paro, porque si no sigo. Bueno, hola, ¿se escucha bien? No, bueno, que muchísimas gracias por la invitación a los chicos de La Trivial, David, que se puso en contacto conmigo, y Lucía, por el interés, porque se los ve ahí. Yo no estoy acá en esta facultad, en esta universidad, pero aún fuera se ve una vitalidad de lo que hacéis, que es muy interesante. Alguna vez incluso me he atrevido a meterme en Twitter en alguna mini discusión, y son gente, hay que prestarles atención. Así que muy honrado por la invitación, por estar con Javier también, al que admiro y con el que comparto y diciendo en unas cuantas cosas, lo cual puede hacer interesante la cosa. Lo político, qué lío, ¿no? A mí me sale una cosa un poco, voy a empezar por uno menos académico, menos tradicional, voy a ir un poco a mis intuiciones, digamos, ¿no? A mí me gusta, a pesar de que estamos metidos en este mundo de estudio, papers, cátedras, TFMs, TFGs, TFE, no sé qué, todo esto, intentar volver, por lo menos en estas circunstancias, a hablar, intentar, ¿no?, dentro de lo que cabe, de las cosas, ¿no? Bueno, estudié filosofía y yo me doctoré en filosofía, entonces, bueno, es un vicio ese que permanece, ¿no? Intentar volver a esa cosa un poco más directa e intuitiva. Entonces, lo político, para mí lo político es aquello de lo que nos gusta hablar. Lo que está vivo en la conversación pública es lo político. Dicho un poco más provocativamente, los temas de moda son lo político. Aquello que no podemos evitar querer, desear, discutir. Y por tanto aquello, ahí ya se abre una línea distinta, aquello que es discutible. Por lo tanto, aquello que no está decidido de antemano. Por lo tanto, aquello sobre lo cual un discurso científico, apodíctico, certero, claro, no tiene nada que decir. Aquello sobre lo que el discurso científico no tiene nada que decir, el discurso técnico no tiene nada que decir. Aquello que nos une, que nos pone en común a todos,
precisamente porque no hay una resolución previa de algún saber técnico que lo resuelva, y por tanto nos convoca, nos interesa, y como decía al principio, ahí mejoró, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, qué guay. Cuando decía aquello sobre lo que nos gusta discutir, nos gusta, lo digo en un sentido radical, que disfrutamos, pero es un gustar que puede incluir la envidia, la agresividad, la polarización, la voluntad de dominio, el antagonismo, por supuesto, ¿no? Discutir lo tomo en ese sentido. Luego me va a interesar mucho, que vi que tenés un paper, la diferencia entre agonismo y antagonismo. Yo ahí me pierdo un poco por ignorancia, pero en todo caso, cuando hablo de lo que nos gusta conversar, no lo digo en un sentido consensual, amigable, para nada. Aquello sobre lo que nos gusta matarnos, pero conversando. Todo esto remite, ahora sí, yéndome un poco a lo académico, a lo tradicional, a mi formación, que es mi formación en la teoría política de Arendt, que sería, digamos, la respuesta a esto así en una frase sería: ¿qué es lo político? Lo que sucede en la libre conversación entre iguales, ¿no? Yo creo que es eso, que en los distintos modelos sociales, históricos, a través de la historia, más o menos, cuando lo político está vivo es cuando hay algún espacio de este tipo. Va a ser interesante hablar, saldrá ahora, de qué sucede, cómo se ha reconfigurado, que es una cosa que a mí me interesa especialmente, este espacio de lo político a partir de la revolución digital, por decirlo rápido. En realidad, y para que sigáis sobre esta cuestión, por un lado, entiendo que tanto Javier como Santiago entendéis que no hay nada que venga de antemano, ¿no? Que no hay nada que sea, digamos, fundacional en algún punto. Cuando dice Santiago, ¿no?, esto de que aquello que es discutible y que no está definido de antemano es precisamente eso, ¿no?, un rechazo a la política fundacionalista. Y claro, tirando de este hilo, también, y que reflexionéis libremente, ¿no? Pero sí que me gustaría preguntaros, si entendemos que no existe un fundamento último y que, por tanto, no hay verdades que sean universales, ¿cómo podemos orientarnos políticamente? Sería una de las preguntas. Y la otra pregunta es, si desechamos que la verdad sea una categoría útil o sea una categoría que nos permita definirnos políticamente y con la que disputar el sentido, ¿creéis que tiene algún sentido utilizar las fake news, ¿no?, de esto, bueno, que todos sabemos de Neutral, ¿no?, y todas estas agencias que de repente han aparecido, para intentar desarticular el discurso de Vox o desmontar el discurso de Vox? Y nada, os lanzo esas preguntas y... ¿Voy? Sí, es como la pregunta que hacías, un poco siguiendo lo anterior, entiendo, pero por donde decías, cuál es la relación de verdad y política, ¿no? Sí. Por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Yo diría que... O sea, ¿cuál es la relación, perdona? Y también cómo la resolvemos. Sí, en lo de la fake news, sí, ahora voy. Sí, lo de orientarnos políticamente, que también es algo como... Sí, bueno. No sé si te voy a poder resolver todo, pero lo voy a intentar. No, yo diría que la relación entre verdad y política es como mínimo compleja, complejísima, y como máximo antagónica, diría, directamente. O sea, antagónica. Creo que precisamente en la línea de lo que decía antes, la apertura del espacio de lo político, que exista el espacio de lo político, quiere decir que nos hemos puesto de acuerdo en que en política, lo que decía antes, no hay ninguna solución técnico-científica manejable y que por lo tanto ahí se abre el espacio de lo político. O sea, yo creo que no existiría, ¿no?, si no hubiera esa puesta, por lo menos puesta en duda de que exista algo así como la verdad. No quiere decir, creo yo, porque cualquier conversación más o menos honesta,
me meto en un lío diciendo más o menos honesta, pero cualquier conversación, vamos a decir, cualquier conversación, creo que el anhelo de verdad o el intentar llegar a una verdad tiene una función orientadora irreemplazable. Pero dicho así, el anhelo de verdad o el deseo de llegar a una verdad o de tener razón, muchas veces si lo pensamos como una discusión, o sea, quiero decir que la verdad está en el horizonte, pero el acuerdo al que hemos llegado, yo creo, es que está en el horizonte, no está asegurada, conseguida, y nadie es dueño de ella, y una vez que se conquista algún acuerdo, algún consenso, siempre es, si permanecemos en el espacio de lo político, ya digo, siempre es precario, siempre es momentáneo, temporal, ¿no? No tiene, pero no, insisto, creo que acá hay que ser, no porque la verdad sea temporal o precaria, no porque no es un problema del conocimiento como tal o de la verdad, sino de cómo funciona el espacio de lo político. Si hubiera algún tipo de posibilidad de conquista de la verdad, no tendría ningún sentido hacer una asamblea. Es decir, una asamblea me refiero al propio Parlamento. Resolver las cosas, quiero decir, el reconocimiento de que vamos a discutir, vamos a conversar y vamos a acercarnos, es el reconocimiento de que no hay una posibilidad, ¿no? de conquistar previamente la verdad. Ahora, tratando de hacerme cargo de la fake news y todo eso, claro, las fake news tienen un componente extra que es, se supone, la intencionalidad maligna, ¿no? O sea, porque esto que estoy diciendo yo de que no hay una verdad conquistada no tiene que ver, en principio, con que alguien intencionadamente esté mintiendo, sino que en el contraste de ideologías, teorías, deseos, pretensiones, no hay uno que de antemano prevalezca sobre los demás. Pero ahí todavía no metimos la mala intención. Yo creo que con las fake news es una especie de moralización, de intento, quiero decir, la denuncia de las fake news es parte de una especie de intento de moralización del espacio político que yo creo que es peligroso. Creo que es mucho más peligroso eso que la fake news. La fake news, lo siento, pero no me parece nada muy nuevo, no sé. Quiero decir, la manipulación y quiero decir, las invenciones son un arma política, vamos, de primer orden. Quiero decir, las primeras reflexiones sobre el espacio político en la Grecia antigua están todo el rato intentando pensar esto, qué se hace con una teoría errónea, qué se hace con la superstición, qué se hace. Y la verdad es que más o menos las soluciones que hemos encontrado, creo yo, políticamente virtuosas, no son nunca prohibirlas ni nada parecido. Sí, mediante la herramienta de que la discusión siempre está abierta, poder refutarlas. Entonces, ¿qué me parece neutral o no sé qué, todos esos sistemas? Me parece simpático, me parece que está bien que lo hagan, pero quiero decir, no van a acabar nunca con la mentira ni con la... porque es que es un recurso fundamental, lo sabe cualquiera que habla, ¿no? Exagerar, me quiero decir que no, que si quieres convencer a otro, ¿cómo no vas a poder mentir un poco? ¿No? Quiero decir, no me parece que eso o sea, la fantasía de que podemos quitar la mentira. Y en este sentido, creo que todo este problema, y que nos importe tanto este problema, viene de que hay una especie de sentido común conquistado en el ciudadano medio, vamos a decir, por una especie de sociologismo que todos tenemos más o menos incrustado, que viene de una lectura, nadie lo ha leído, pero de una lectura, digo, que se ha absorbido socialmente, de la idea de esfera pública de Habermas, probablemente, o de una mala lectura, no le echo la culpa a él, en la que más o menos el ideal de esfera pública que circula, esto es algo muy burdo, insisto, no es Habermas el que lo dice, pero es fácil deslizarse en su lectura y en su herencia, sería una especie de conciliábulo de sabios comprometidos con la verdad y que en comunidad, juntos, respetando siempre a muerte el rigor y el compromiso con la verdad, vamos a avanzar juntos hacia una conquista de la verdad, como si fuese una especie de la sociedad viva, fuera una especie de comuna científica. Bueno, yo creo que nada más lejos de la realidad, nada más lejos de lo que es la vitalidad de lo político, no es eso, no es una comuna, no hay tanta colaboración, hay mucho más antagonismo, hay anhelo de dominio, hay intento de seducción, hay un montón hay otras tradiciones que hablan, que yo estoy escribiendo algo en donde intento rescatarlo, intento hacer una especie de historia, de genealogía de la conversación pública,
donde hay otras tradiciones muy clásicas, no muy extrañas. David Hume, por ejemplo, que cuando habla en qué consiste la conversación pública, dice que tiene que ver con un intercambio de placer, de información, con un divertimento, con un placer. Yo creo que esta idea hiperracionalista con la que cuando aparece una mentira, o ahora que está de moda hacer artículos, no es por defender a este gobierno ni a Sánchez en concreto, pero hay como una línea de artículos de una ideología obviamente más o menos de centro, ahora el centro parece que es centro-derecha todo, pero bueno, que es como una especie de maestro que señala las contradicciones del político. Mira, a tal día dijo tal cosa y tal. Cuando esto otra vez parece mentira, ¿no? O sea, ¿en qué momento histórico político, digo, de Argentina, de acá, de cualquier lado, no es posible hacer eso? Es como un ejercicio, creo yo, de maestro Ciruela que lo puede hacer cualquiera, porque es que justamente ese espacio de contradicción, de posibilidad de contradicción, no digo mentira, posibilidad de contradicción, es esencial otra vez al discurso político. Entonces, a mí me gustaría rescatar esta otra tradición que entiende que en la conversación pública suceden muchas más cosas que esta búsqueda de verdad, que no digo que no esté en el horizonte, pero suceden muchas otras cosas que son las que hoy por hoy, yo les llamo por cómo se las trata, es lo que entendemos como nuevas enfermedades, o así se llama, nuevas enfermedades de la conversación pública, que ni son nuevas, ni creo yo que sean enfermedades, pero se habla de ellas por lo que yo llamo nuevos conservadores, que no corresponden ni a la derecha ni a la izquierda, están por todos lados, que acusan, ¿no?, a nuestra conversación pública, evidentemente atravesada por la revolución digital, por la expansión de las conversaciones, de narcisista, exagerada, emotivista, agresiva, en fin. Todas estas características que estoy diciendo son las características de cualquier espacio político vivo. Es más, son las características de la política como espacio contrapuesto precisamente al del saber científico técnico y al de la mera supervivencia, ¿no? En la mera supervivencia, de la defensa de la vida, está incorporada como algo fundamental la utilidad. Entonces, por ejemplo, se acusa, estás perdiendo, una acusación que se hace continuamente, qué pérdida de tiempo en Twitter, están perdiendo el tiempo, estás ahí mostrándote, y si te fijas, yo hace poco me encontré con una joya que son unos consejos de Santa Teresa de Jesús del siglo XVI, en sus consejos de vida para las monjas a las que estaba intentando educar, los consejos para apartarlas precisamente de la vida pública, te los lees y parece que estuviera describiendo Twitter o Facebook. O sea, nunca decir algo si no estás completamente segura de que lo sabes. Nunca aparecer mostrándote como más guapa o mejor de lo que eres. Nunca porfiar demasiado, o sea, ser demasiado intensa cuando discutes. O sea, parece que le estuviera dando una clase de por qué quitarse de las redes sociales, ¿no? Y lo que está intentando vender es que la vida política es muy mala, y que es muchísimo mejor el recogimiento, la vida privada, el silencio, la pura supervivencia. Bueno, más o menos esto. Bueno, yo por enlazar un poco con el tema de la fake news, a mí me parece que más que la cuestión esta de verdad, mentira, desnudar la mentira, etcétera, me parece que lo que nos tenemos que preguntar, sobre todo quizá aquí, que estamos para investigar, no para hacer táctica política, es ¿por qué hacen? ¿Qué función cumplen, digamos? ¿Sí? Y entonces a mí me parece que hay una función que es muy interesante, que es que politizan, justamente. Y por eso causan tanto escándalo. Me parece que, quiero decir, cuando, claro, desde el punto de vista de esto del reduccionismo a la razón y a la verdad, esto no se ve, porque lo único que se ve es que es mentira, pero lo que no se ve es para qué se usa la mentira, y a su vez, ¿qué mentira desnuda esa mentira? ¿Cuál es la mentira que desnuda? Que estamos de acuerdo en algo que cuando alguien lo nombra de otra manera causa escándalo. Por ejemplo, el PIN parental o abolir las comunidades autónomas. Todo el mundo sabe que eso es prácticamente, que no se dice porque diciéndolo se acerque al objetivo político, sino que lo que hace es tocar un lugar que es los consensos básicos, en este caso de la transición y del sistema político español, la democracia española,
y desnudar que esos consensos en realidad no son posiciones universales, son posiciones particulares. Entonces, obligar a los demás a defenderlas ya obligan a hacerlo desde un lugar, y entonces ya está la mesa servida. Pero en realidad, insisto, es una politización, quita ese carácter de neutralizado que obtienen esos lugares, que son lugares de confluencia, ¿no? Es decir, bueno, estamos de acuerdo en esto, vale, eso es, y cuando, entonces, claro, se santifican. Cuando alguien toca eso, el escándalo moral es la respuesta. Bueno, me parece que es un recurso político. También, claro, en la línea de lo que decía Santiago, yo me preguntaría, ¿qué sería lo opuesto de las fake news? Las noticias verdaderas. Evidentemente que ahí está la mala intención, pero yo creo que también hay, en general, no he estudiado el tema, pero por ser usuario, digamos, no me gusta hablar así, pero el sistema dominante de medios que tenía patrimonializada la idea de, bueno, el periodismo más o menos objetivo, la seriedad, no sé qué, con la pluralidad de voces, claro, lo que se pone de manifiesto es la pluralidad de interpretaciones. Y entonces, bueno, la fake news sería esto quizá exagerado. Sí, de hecho, en ese sentido, las fake news sobre todo son un síntoma de la crisis del sistema de medios como una fuente de verdad, ¿no? Claro. ¿No? Sí, de la palabra escrita que nos incluye a nosotros aquí, digamos, ¿no? A la propia universidad y a la academia. Entonces, en ese aspecto me parece más interesante, y también me parece interesante cómo determinados grupos, en este caso, por ejemplo, bueno, Vox, y también nuestra bien conocida como argentinos, Cayetana Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, nada menos, que ellos tengan que bajar al barro político, en un sentido, bueno, indica muchas cosas. No voy a decir que es un triunfo de no sé quién, pero quiero decir, antes ese poder no tenían que bajar al Parlamento a disputarlo. Entonces, yo creo que todo esto está detrás también de este nuevo estilo, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué tienen digo, lo que le parezca a Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos me da igual, pero le debe parecer un horror tener que compartir el Parlamento con la chusma, digamos, ¿no? Eso antes sus abuelos no lo hacían, no necesitaban hacer eso. Entonces, yo creo que hay que mover quizá el foco, un poco lo que sugería Santiago, y mirar hacia otro lado y no estar en esta cosa del escándalo moral de la verdad, la reducción a la verdad, la racionalidad, porque claro, eso al final, lo político, que es muy inasible y muy vaporoso, pero muy rico, se pierde, ¿no? O sea, en realidad, ahora que estabas hablando me recordaba al artículo que tienes escrito que haces la comparación entre Weber, Strauss y Smith, ¿no? Y entonces, o sea, da un poco como la sensación de que las fake news podrían llegar a ser, pues eso, una suerte de lo que defendía Strauss como que lo moralmente, claro. O sea, si hay una moralidad universal, en realidad no estás dejando espacio a que exista una pluralidad. Con toda esta cuestión de Operación Triunfo, ¿no? Que, bueno, lo sabéis. Hay que hablar de Operación Triunfo también. Por supuesto. Yo este año no lo sigo, pero bueno, sigo las noticias. Eso. Claro, o sea, yo lo sigo por Twitter también, sí. ¿no? Pero esto que se armó un lío en Twitter importante porque fue... ¿Por lo de Estrella Morente, dices? No, esa no. Ah, lo del feminismo, lo de Ana. Sí. No, que fue a dar una charla a los chicos de Operación Triunfo y tal sobre feminismo, y entonces a partir de ahí pues ¿no? Se empezó a hablar de adoctrinamiento, bueno, y como que Televisión Española tenía que despolitizarse, etcétera, ¿no? Cuando Televisión Española ha sido la televisión más politizada eternamente. Entonces sí que me estaba preguntando ayer también, digo, joder, esto de que Esperanza Aguirre o bueno la derecha tenga el discurso liberal ¿no? Sí, pero es verdad, o sea, sí. Es como que los liberales son ellos, ¿no? Y digo, cuando realmente a la hora de ponerse en
los términos concretos o tal, son los que te dicen que no puede ir no sé quién a discutir, o que no, esto es adoctrinamiento, que tal. Entonces, claro, digo, ¿por qué nos cuesta, o por qué le cuesta tanto a la izquierda precisamente disputar la idea de libertad? Si realmente probablemente tenga una concepción como mucho más... Bueno, ahí creo que hay otro problema, dijiste Sí, muchas sí. cosas de las que hablas, pero para agarrar esto último, Sí, sí. el problema es que la izquierda se debería reconocer como liberal para disputar. Claro, no, que le cuesta a la izquierda también, como decir... Entonces, no, con eso que dices de que espera, bueno, por un lado, Sí. creo que ahí en cómo es la derecha española pasa también con una parte de la derecha argentina, creo, la conquista, ¿no?, de la palabra de liberal o del lugar liberal. Bueno, obviamente primero parte de una confusión enorme, que igual no creo que sea algo que sea sencillo distinguir, da para muchas tesis doctorales, pero voy a decirlo muy burlante, de liberalismo económico, o de lo que fue otra palabra no me gusta, neoliberalismo, pero bueno, ya está aceptada, lo que fue el neoliberalismo, sobre todo en el siglo XX, digamos, y no tiene nada que ver sus reclamos de liberalismo con lo que es el liberalismo político clásico. Y creo que en realidad sería bastante fácil para la izquierda, pero está tan contaminado el significante liberal que por ahí eso es difícil, pero sería tan fácil. En todas estas discusiones, lo de Operación Triunfo, te saca sobre la libertad de John Stuart Mill y dices, yo estoy con pero tienes que decir que yo soy liberal para decir eso. Entonces, que decía que hasta una opinión errónea, ¿no?, que hasta una opinión errónea, manifiestamente errónea, volviendo un poco a los fake news, es bueno para el debate público que se exprese. Claro. Aún una errónea, porque nos da la oportunidad, si estamos convencidos de que es un error, de tener que poner en práctica otra vez nuestro argumento cierto. Lo de que les parezca que porque Ana Pacheco tenga un discurso feminista muy fuerte, muy radical en la televisión pública, que eso es adoctrinamiento, bueno, efectivamente es que no han entendido nada, ¿no? No han entendido nada en qué consiste la pluralidad. Además, a mí me cuesta entender la idea de que porque algo sale en la televisión pública quiere decir que es lo que el Estado piensa, ¿no? Si justamente, o sea, si partes de la base de que se supone que se basan en la pluralidad, nadie se tiene por qué hacer cargo de que el Estado, ni Televisión Española, ni nadie piensa eso, le están dando voz a eso, ¿no? Y otra cosa respecto de esto me parece que muy interesante lo que decía Javier de que las fake news en el fondo politizan. No me había atrevido a decirlo así, pero es esto mismo que digo de Mill. Las opiniones erróneas revitalizan el espacio público. O sea, es mucho mejor que haya muchas opiniones erróneas que no haya, ¿no? Que esté muerto, ¿no? Y en ese sentido, mucho mejor para lo político. Luego ya cada uno dirá si le parece bien una sociedad hiperpolitizada, que es lo que creo en lo que estamos nosotros, si le parece bueno o malo. Pero en todo caso me parece que estamos hablando de un montón de signos, síntomas, de que hay una repolitización o una hiperpolitización. Y bueno, yo creo que en esto tiene mucho que ver efectivamente la revolución digital. O sea, creo que esto de Ana, de Operación Triunfo, no pasaría nunca con los tres Si hay Operación Triunfo al día siguiente, como mucho hay un columnista que hubiera dicho no sé qué y otro no sé cuánto y se acabó. Genera lo que genera cada fake news o cada opinión más o menos radical, porque estamos en un momento de una vitalidad política en este sentido enorme. Ya digo que dejo para después o para tal si esto es peligroso, es bueno, es malo, pero si uno está pensando en la vitalidad de lo político, todo esto de lo que estamos hablando, y efectivamente estoy de acuerdo con Javier, incluso las fake news son un síntoma de revitalización. Cayetana efectivamente no tenía que discutir, no tenía que bajar al barro, ahora tiene que bajar al barro, y en general el Parlamento completo tiene que bajar mucho más al barro, todos tienen que bajar mucho más al barro, y efectivamente quedan llenos de barro. Es decir, hay otro efecto que es difícil de asumir, que es que la conversación pública es más vulgar, pero vulgar lo digo en el sentido riguroso, pertenece más al vulgo, pertenece más a lo común, ¿no? Está más atravesada por lo común y los obliga a los representantes a, como está muy bien dicho, a bajar al barro. Y aprovecho también con lo que había comentado sobre el liberalismo, si puedes
si pudieras reflexionar un poco sobre cómo reconciliamos la libertad individual y el bien común. Rescatando la... ¿Cuántas horas tengo? Bueno, alguien que tome nota. Tomando vino, ¿no? Sí. No, es que ya que nos hemos metido en este tema, pues aprovecho y pregunto, pero vamos. Ya, por si cuela, ¿no? Por si cuela, pero... No, yo quería decir una cosita muy breve que tiene que ver con el liberalismo también. Yo creo que una cosa, claro, decir que adoctrina es de poco liberales, pero también escandalizarse, como ha ocurrido, porque alguien diga que existe, por ejemplo, el feminismo liberal, también es de poco liberal. Totalmente. Porque en realidad hay feminismos, hay socialismos, hay liberalismos, hay nacionalismos, de todo hay mucho. Y nadie puede, salvo que como recurso de la lucha política, decir, no, este es... Y cuando logra esa posición hegemónica, bueno, se neutraliza, se despolitiza. Pero en una discusión, bueno, no hay por qué, digamos, negar ese. Y eso también genera mucho debate, pero a veces no genera un debate muy moral, ¿no? Es decir, esto es inaceptable, ¿no? ¿Por qué es inaceptable? Argumente, ¿por qué? ¿No? Todo es interpretable. Lo del liberalismo del bien común, la verdad que no me lo había preparado, pero... Es que ha sido sobre la marcha. No, ya lo sé. No, pero una cosa que a mí me parece, en cuanto al tema de la izquierda, claro, yo creo que en general la distinción entre el liberalismo político y el liberalismo económico es fundamental, ¿no? Digamos, yo justamente había apuntado algunos nombres de liberales, entre ellos, por supuesto, John Stuart Mill, también Isaiah Berlin, Rorty, John Gray, en algún sentido podríamos decir que Weber también era un liberal, digamos, yo creo que la discusión está menos con el liberalismo. Yo ahí un poco la posición que toma Chantal Mouffe, yo la suscribo, digamos, de recoger los valores liberales políticos, que además muchos, digamos, objetivos políticos del progresismo hoy son fundamentalmente, digamos, el antirracismo, el antisexismo, se puede decir que porque hemos retrocedido, lo que sea, pero tienen una base liberal ineludible. Después, por supuesto, que pueden ir hacia otros lugares, pero entonces, en ese aspecto yo creo que en general el socialismo democrático, digamos, la socialdemocracia, han sido los partidos liberales en Europa, más algunos partidos liberales propiamente dichos, pero en general los partidos conservadores han tenido más problemas y los demócratas cristianos, bueno, en algunos puntos, ¿no? Y en ese sentido la distinción es más, perdón por el palabra, pero más epistemológica que de valor. Quiero decir, el problema que le critica, por ejemplo, Carl Schmitt al liberalismo es la pretensión de universalizarse y despolitizarse, que no es exclusiva del liberalismo, ya lo hemos visto, digamos. Cualquier discurso hegemónico aspira a eso. Entonces yo creo que la discusión con el liberalismo tiene que ver más con eso, con que acepte, digamos, su particularidad como cualquier valor, no solo, insisto, no es un problema que tiene solamente el liberalismo, sino cualquier movimiento, incluso los movimientos radicales, se presentan como universales y como portadores de verdades indiscutibles. Más eso que el valor en sí mismo. Y luego incluso, qué sé yo, Carl Schmitt, la crítica que le hace al liberalismo es en un aspecto, pero en otro aspecto reconoce que el liberalismo ha hecho política, ha construido sociedades, y no sé dónde estamos, digamos, ¿no? El liberalismo ha construido sociedades, por lo tanto ha tenido enemigos, ha hecho revoluciones, ha cortado cabezas, quiero decir, como cualquier movimiento político, por otra parte. Ha hecho guerras y ha construido sociedades pacificadas también. Ha entrado en el barro político, esto es lo que quiero decir. Entonces, creo que la discusión creo que es eso, y parte de esa discusión epistemológica que también está presente en lo que podríamos llamar la izquierda, es el racionalismo entendido como algo monolítico opuesto a la irracionalidad. Yo creo que ahí Rorty, por ejemplo, es un personaje, un autor clave, digamos, para romper a través de Freud, si no recuerdo mal, esa dicotomía que niega, por ejemplo, la presencia de los afectos en las elecciones y en las pasiones, como decía Santiago, en la discusión y en la vitalidad, digamos, ¿no? ¿Puedo decir algo del liberalismo? Sí, te iba a preguntar sí, una pregunta. cosa también al respecto, pero... Sí, no, pregunta. Porque ahora, según estaba diciendo
Javier, lo de Schmitt, me he acordado de un artículo que creo que leí, una entrevista que te hacían, en donde tú decías que Schmitt, creo recordar, si me confundo, por favor, me corriges, pero creo recordar que decías que Schmitt no aceptaba las reglas democráticas o le parecía muy incómoda la democracia y por eso era casi inevitable que defendiera al final una posición más de dictadura porque... ¿no? Bueno, no sé. Puede ser, sí, No, algo o sea, así. si A mí me gusta mucho, Como si tengo que recomendar a alguien qué leer para entender el liberalismo, recomiendo leer a Schmitt. O sea, me parece fundamental para que claramente, junto con Hegel, el crítico más agudo, ¿no? O el que encuentra, creo que localiza el problema fundamentalmente. Pero yo creo que por intentar enlazar por donde iba Javier, volviendo un poco más atrás en la historia, yo creo que el liberalismo es sobre todo es una ideología reaccionaria, pero en un sentido estructural, conceptual, que necesita de alguien que ponga, que diga políticamente, de alguien previo, ¿no?, a él mismo, de algún tipo de fundación previa para funcionar. Es decir, no es, y en esto Schmitt tiene toda la razón, no es capaz de fundar el liberalismo, no puede fundar una sociedad, sino que aparece, y en realidad aparece muy claramente en un momento, ¿no? Es una reacción a la fundación moderna de la soberanía, ¿no?, al nacimiento propiamente de lo que hacemos nosotros, de la teoría política y del Estado moderno, ¿no?, tal y lo conocemos, y es yo creo que siempre, si uno quiere identificar qué es el liberalismo, es alguna clase de intento de corrosión o limitación de la soberanía. O sea, yo me quedaría con esto, siempre. Puede tomar muchas formas, obviamente estoy hablando del liberalismo político, es todo un tema cómo enlaza eso con el liberalismo económico y lo importante que fue el liberalismo económico, pues yo creo que hay que tener cuidado con la distinción entre el liberalismo económico y político. Por un lado parece funcionar en la actualidad porque ideológicamente está tan distinguido claramente vemos que los neoliberales económicamente suelen ser conservadores, entonces tendemos a querer decir, oye, hay que separarlo porque no tiene nada que ver. Sin embargo, hay que asumir, creo yo, no voy a entrar en eso ahora, que sí hay la libertad económica es muy importante en la propia fundación del liberalismo político. Pero bueno, eso lo dejo aparte. Me parece interesante quedarnos con que siempre es algún tipo de contestación a la soberanía. El liberalismo siempre es algún tipo de intento de corrosión de la soberanía, viéndolo con buenos ojos, es un intento de protección de la existencia individual frente a los abusos de la soberanía, cosa que en el nacimiento de la soberanía moderna era una evidencia, o sea, es totalmente comprensible históricamente que haya surgido. Luego podemos hacer lecturas materialistas de que en realidad era una clase social la que se estaba protegiendo, bienvenido, pero estructuralmente es esto. Pero esa es la parte reactiva y no constructiva. Pero efectivamente me gustó mucho como lo dijiste, yo me había apuntado algo igual, pero ¿cómo vamos a decir que el liberalismo no construyó nada? Quiero decir, ¿quién ha construido? Por otro lado, en los hechos, históricamente, ha construido una cosa, sobre todo diría yo, fundamental, que es el sistema representativo. Que el liberalismo lo vive, creo yo, el liberalismo clásico, como un dispositivo, un mecanismo, nada muy contra nuestros actuales defensores. Yo lo llamo los constitucionalistas, ¿no?, que los llamo teólogos ahora, contra la lógica que usan ellos como si fuera toda una cosa sagrada y no sé qué. Los que lo inventaron estaban claramente convencidos de que estaban construyendo una especie de parche, un dispositivo para proteger la libertad individual de los lastres de la soberanía y de la absolutización de la soberanía, ¿no? Entonces se inventaron una cosa, que es el sistema representativo, para proteger algo. Y eso que construyeron, insisto, como dice, vaya si lo construyeron, o sea, es una cosa central en nuestra historia. Diría que es casi el eje de la historia política europea, ¿no? Esa invención, ya digo, que como punto de partida es imperfecta porque responde al haber asumido esto que decía antes, la falibilidad del lenguaje humano, de la posibilidad de llegar a la verdad, parte de esa concepción, y intenta proteger eso, ¿no? Entonces, cualquier discurso como los que hay ahora, como parecen dogmático, constitucionalista, a mí me parece una contradicción enorme y muy peligrosa. Y en este sentido,
si tuviera que decir muy brutalmente, es mi liberal preferido, es mi ídolo, como una frase de Constant, de Benjamin Constant, que es muy brutal, pero yo creo que si hay que elegir una para decir qué es liberalismo, Constant decía, al menos en la modernidad, que es de lo que podemos hablar, el pueblo es libre o esclavo, nunca gobernante. Yo creo que esto es el liberalismo. Ahora, aclaro, ahí hay una renuncia enorme, una renuncia tan fuerte como renuncia al gobierno. Pero esto no quiere decir que sea poco ambicioso, porque en la diferencia entre libre y esclavo, para un liberal se juega todo, vamos a decir. Y este invento, este dispositivo, el sistema representativo, es precisamente, el liberal es un escéptico que cree que esas veleidades rusonianas de una alienación total del individuo en la comunidad a través de la república no va a ocurrir, y no solo no va a ocurrir, sino que lo único que puede traer es matanzas. Constant dirá, los hechos me remito, lo tenía ahí a un año desde cuando estaba ocurriendo. Y entonces, asumiendo que eso no se puede, poner toda la carne en el asador, toda la fuerza política en intentar que los pueblos seamos más o menos libres. Y ese es el invento, no es mucho más que eso. No, por eso yo lo uno al tema de la ironía, porque me parece que siempre está vinculado con cierta distancia, cierta asunción escéptica de que no es posible ese ideal antiguo, del que por otro lado, y creo que ahí, y con esto termino este bloque, ahí viene, creo que el liberalismo a la Constant, que no es el habitual y que tiene otros herederos, vos nombraste a varios, o sea, Berlin me parece uno que es muy despreciado y sin embargo tiene al mismo tiempo una gran pulsión política, porque al mismo tiempo que entiende esa renuncia de que no se puede pretender el pueblo no puede pretender gobernar porque termina fracasando, pide una gran vitalidad y termina diciendo que esa es la cuestión de la opinión pública. En un momento que la opinión pública, pensar que estamos hablando de finales del 18, principios del 19, no era nada la opinión pública, no era nada. Mismo esto en Kant, o sea, ¿qué es ilustración de Kant? El pedido del uso público de la razón. Ya Kant lo dice ahí, la manera de hacer que eso funcione es que haya un lugar donde hacer públicos los pensamientos. Y si piensas a qué se podía referir él, era algo no elitista, sino hiperelitista. O sea, ¿cuántas personas de la sociedad de finales del siglo XVIII podían hacer uso público de la razón? Sin embargo, lo que él le estaba diciendo era muy punky, muy revolucionario. Lo vemos ahora. A mí me parece, cuando vuelves a hablar que es ilustración, te da la impresión de que Kant ya tenía en mente que iba a existir algún tipo de tecnología o algo que permitiera que el uso público de la razón fuera efectivamente democrático, ¿no? O sea, que se expandiera, ¿no? Pero la verdad que cuando él lo estaba diciendo era una enorme intuición porque no existían los medios, pero ya tenía claro, quiero decir, la tradición liberal, que era en la opinión pública donde se jugaba la política. Bueno, por decir, no cosita. Nada de libertad individual, lo que preguntaste, eso tomando vino. ¿Cómo hacer para...? Ya arreglamos eso. Sí. No, una cosita que quedó pendiente sobre la cuestión del liberalismo y bien común. Yo diría que justamente reconocer que los valores liberales son, digamos, creo que para un ideario de izquierda democrático son irrenunciables. Entonces, si para un ideario de izquierda democrático son irrenunciables y a su vez se produce ese cambio epistemológico, digamos, también se produce ese cambio epistemológico sobre la idea misma del bien común. Entonces, bueno, el bien común no puede ser más que un particular que intenta universalizarse, bueno, la hegemonía, ¿no? Entonces, bueno, la lucha por esos valores, incluso, como dice también Chantal Mouffe muy bien, a veces la confianza en que esos valores van a prevalecer simplemente porque son racionales o son humanos en virtud de esta universalización que el liberalismo había hecho, los debilita. Entonces yo creo que para una posición, me animaría a decir que democrática, los valores liberales interpretados según después en el marco de corrientes diferentes son irrenunciables y tienen que estar en la base de un bien común democrático, aunque sea mínimo común denominador, digamos. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí.
Es más, en Chantal Mouffe lee precisamente esto, ¿no? de que para que la libertad individual sea posible se necesita el bien común, ¿no? Claro, incluso en una idea republicana, digamos, Sí, de que, bueno, no hay individuos sin comunidad, que mis estudiantes pobres ya saben de memoria, aunque llevamos poco, está en Maquiavelo, Claro. bueno, es también, no es, yo creo que además que el republicanismo en definitiva es como una especie de liberalismo popular, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no es tampoco Sí, ahí, antiliberal. Ahí el propio Hegel, que lo que explica muy bien frente al contractualismo, al origen del liberalismo, es que estos tipos se creen que había individuos que eran libres. No, es el punto de llegada a los individuos libres. Tuvo Claro. que haber todo lo otro primero, que es lo mismo que Maquiavelo, ¿no? De hecho lo cita. Bueno, en realidad lo de la conversación sobre el liberalismo me ha parecido súper interesante, pero ha sido un poco improvisada, así que, nos hemos quedado sin demasiado tiempo para el populismo. Os hago una pregunta para poder luego dejar un turno de palabras. Sí, o sea, sobre populismo hablamos normalmente. Nos salió bien la treta. Como nos cuesta hablar mucho. No, además que es cierto, ¿no? O sea, la izquierda es como que no piensa mucho en el liberalismo. Pero simplemente haceros una pregunta que además voy a aprovechar y no la voy a hacer tanto sobre populismo, sino como sobre peronismo, sí, es que son cuestiones diferentes. Y os quería plantear a través de una anécdota que recuerdo yo estando en Argentina cuando gobernaba Néstor. Un amigo me dijo esto de que no sabría bien cómo definirme el peronismo, pero que sí que pensaba que sí que estaba convencido de que para que alguien gobernara en Argentina tenía que ser peronista. Entonces, bueno, haceros varias preguntas. Uno, que no sé si estáis de acuerdo con esta afirmación. La segunda, que es quizás más complicada, que es ¿qué seduce tanto del peronismo? Y la tercera, también recogiendo una frase de Santiago que me hizo mucha gracia, ¿no? Que te pusieron en el titular de una entrevista peronismo en España, eso es una gilipollez, algo así, es el titular. Sí, eso me pusieron los cabrones. para que la gente, para caerle bien a la gente. Para que le tildaran ya. Bueno, preguntaros cuáles son las posibilidades de un peronismo en España, que entiendo que Santiago dirá que no, pero ¿por qué? Yo voy a ser muy breve, primero que nada porque Javier tiene que escribir un libro sobre esto. ¿A qué hace falta? Vamos a convencerlo. ¿A qué hace falta un libro que responda? Imaginaos un libro que se llamaba El peronismo explicado a los europeos, a los españoles. ¿No estaría muy bien un libro así? Pues el señor tiene la oferta sobre la mesa. Ahora, a ver qué dice. Sí, no sé, yo lo de tu amigo lo que diría, y es lo único que voy a decir, es que peronista es el que gobierna, ¿no? Sí, creo que sí, más o menos es así. Le doy la palabra a Javier. Pero, bueno. Claro, es que eso sos peronista por Claro, gobernar. esa es la cuestión. No, hablábamos antes en chistes, salía no sé qué por qué Zaplana o Hernando, y que esos son peronistas también, ¿no? Claro. Eso, no sé bien qué es como un modo de hacer política, no sé, esto si después hay vídeo y sale me van a matar en Argentina todos, pero yo sí, o sea, y ahí termino con eso, cuando preguntan, eso decía de peronismo en España es una gilipollez y por eso más o menos lo ilustro sin explicarme mucho. Sobre todo por el lado del que llega, porque llega el ideal peronista, no sé, vosotros, lo cual es normal, ¿no? El embelezamiento con esta idea del populismo de izquierda, lo importante que ha sido aquí, porque finalmente ha movilizado, ha cambiado el panorama político español, o sea, eso lo reconozco por completo, pero creo que tiene que ver con una enorme confusión todo esto, creo que tiene que ver con porque lo que veo más peronista, ¿no? en España no necesariamente está en la izquierda, ¿no? Mi sensación es que algo como lo que fue el PSOE en Andalucía me parece algo parecido a lo que yo he mamado o he visto con peronismo, el PP en Galicia. Creo que ahora todo esto se ha diluido un poco, ¿no? Y es interesante, está por ver quién puede volver a ser peronista en este sentido más realista, pragmático, ¿no? Pero yo diría que sí, hablamos antes de Zaplana. Zaplana está aquí, hay algún lío, gente discutiendo y dice, en un momento va, habla con todos, no sé qué, pim, pam, pum, y lo arregla, ¿no? Más o menos
podría ser. Pero en cuanto al ideario del populismo de izquierda, a mí me cuesta mucho verlo en España por un problema estructural, por un problema de la sociedad. La sociedad no va a ser peronista. No digo que no haya unos muchachos voluntariosos que hayan leído mucho y que tengan mucha y que lo puedan, no sé, agitarlo un poco, pero es como golpear algo que no se deja. Esa es mi sensación. Sí, yo por seguir con eso, claro, el peronismo en España es como la socialdemocracia en Argentina. Muy bueno. Digamos, hubo un momento que se perdió. Bueno, se perdió. En política no se puede decir, ay, no vale patear fuerte. No, bueno, ya está, perdiste. Que se puede recuperar, claro, en política se puede hacer todo. Pero intentar, digamos, construir... En Argentina era muy típico, es decir, lo que le faltó a la Argentina fue un gran partido socialista. Y entonces, lo que no se decía era el problema es el peronismo, claro, que es el 40% de la sociedad. Entonces, se podría decir lo mismo en España. España le faltó un buen peronismo, suena más raro, pero pues, se puede decir también. Bueno, a mí me parece que varias cosas yo quisiera señalar. A mí lo que me parece, primero que hay muchos peronismos. Hay un peronismo para cada portador, para cada partido. Quiero decir, hay nombres que yo podría citar que seguramente, y no lo hago con mala intención, bueno, con un poquito, que seguramente ni les suena, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, el peronismo de Perón, el de Evita, el de Montoneros, el de Lorenzo Miguel, el de Bandor, el de Otalagano, el de López Rega, el de Menem, el de Manzano, el de Cafiero, el de Néstor Kirchner, el de Cristina Kirchner, el de Pichetto o el de Alberto Fernández. Hay un montón de nombres que seguramente no les suenan, algunos fascistas. Entonces yo creo que, a mí lo que me parece muy interesante del peronismo es su concepción del poder. Yo estoy de acuerdo con Santiago que básicamente lo que une la historia del peronismo, más allá de que haya habido neoliberales que cambiaron la estructura de la sociedad y que no hemos vuelto a recuperar la sociedad igualitaria que era Argentina en el contexto de América Latina y del mundo, que en los años 70 tenía una diferencia entre los más ricos y los más pobres de 5 o 6 veces, y por supuesto alfabetización y todo eso, el problema, y muy serio, era político, como siempre, la primacía de lo político, y tenía que ver con la exclusión del peronismo. Entonces, el concepto del poder que tiene el peronismo yo creo que es la clave, es lo que une a neoliberales como Menem con post-neoliberales, si quieren llamarlo así, como Néstor Kirchner o Cristina Kirchner, o con peronistas clásicos como el propio Perón. El concepto de poder, un concepto schmittiano del poder, para entendernos, que no es antiliberal, pero que sospecha del liberalismo por su particularidad y en la izquierda, el peronismo más de izquierda, por, digamos, ser el instrumento de una clase social. Entonces, en ese aspecto es muy interesante, pero efectivamente, como dice Santiago, para mí aquí el peronismo a la española, en una sociedad que es institucionalista en términos de Laclau, no populista. Argentina tiene una matriz populista, hasta la derecha tiene que hablar de pueblo. Aquí dice pueblo y... Pero porque es otra cultura política, eso creo que con Gramsci se entiende, no es muy difícil. La particularidad es irreductible. Históricamente es contingente, pero en un momento es irreductible. Entonces, Argentina tiene una matriz populista, España tiene una matriz institucionalista, por lo tanto el peronismo, ese concepto de poder peronista a la española, para mí es el PSOE. Y creo que la izquierda, a la izquierda del PSOE, que está esperando que el PSOE se diluya o se destruya, o que los obreros se den cuenta finalmente que el PSOE es mucho ruido y pocas nueces. Los obreros. Bueno, las clases populares. Eso es lo que hace la izquierda en Argentina con el peronismo. Decir, bueno, en realidad sí, pero nunca hicieron la reforma agraria, nunca tocaron las estructuras, nunca... Un poco lo que se dijo ayer en el Salón Polivalente. Acaba con el capitalismo. Ah, bueno, ¿dónde hay que firmar? Venga, sí. Imagínense. ¿Quién pone los muertos? Claro, como dice Jorge Alemán. ¿Quién pone los muertos si firmamos el decreto de socialización de los medios de producción? ¿Quién los pone? Porque la gente... Habría que hacer una votación, en primer lugar. Bueno, entonces yo creo que ahí, en ese aspecto, yo creo que hay una gran confusión en España.
varias confusiones. Por otro lado, la confusión de lo nacional popular con lo populista no es lo mismo. Lo nacional popular, el PNV es nacional popular y a veces es populista. Cuando diga Madrid, no sé qué, después baja y arregla y no sé qué, y después tensa y después... Bueno, Podemos fue un poco populista el primer año, pero inmediatamente se recondujo hacia una visión más, yo llamaría agonista, digamos, ¿no? Y ahora va con la Constitución en la mano, que no está bien ni está mal, pero no es populista. Y yo creo también que hay una cuestión que es muy europea en ese aspecto, que es la mirada sobre América Latina, que es una mirada un poquito bastante colonial. Esta idea de que América Latina es toda una sola cosa, es el populismo, es toda una sola cosa, y el populismo es eso salvaje, exótico, vital, que nosotros no tenemos porque nos hemos burocratizado y enfriado. Esto en los años 70 trajo con consecuencias bastante desastrosas, no digo que toda la culpa la tuviera Europa, pero esta idea, bueno, ahí la revolución y acá el parlamentarismo, ¿no? Bueno, en fin, es cómodo decirlo desde Europa, ¿no? Pero hay una mirada, un cierto exotismo sobre la mirada, y creo que está en la mirada sobre el peronismo, porque en realidad hay una mirada sobre, digamos, sobre el kirchnerismo, que en buena parte del peronismo lo rechaza de plano. Yo siempre recuerdo un cartel de Julio Bárbaro, que era cercano a la izquierda peronista en los 70 y después se movió dentro del peronismo hacia la derecha, que se postulaba por fuera del kirchnerismo y decía el peronismo bueno. Entonces yo con un amigo decía, bueno, por fin reconocen que hay un peronismo bueno, y otros que no lo es, ¿no? Porque antes todos los peronistas eran buenos. Y de ahí se salta, un poco como en los 70, a una visión evitista de los años clásicos. Pero el peronismo de los años clásicos no es la mirada de los 70 a través de la figura de Evita de aquella década. Son muchas más cosas, también hay muchos peronismos ahí, y es mucho más complejo que... Entonces, como mito político puede funcionar, aunque yo creo que tiene pocas probabilidades de éxito porque estás en una sociedad que tiene otra cultura política. Pero además, para mí, la pregunta del millón es la hipótesis populista. ¿Y cuál es la tesis? Es decir, ¿por qué la izquierda...? El tema sería, la izquierda lucha por la igualdad, perfecto, dentro de la democracia, lo damos por sentado. ¿Por qué para profundizar la igualdad en España, que es mucho mayor que la igualdad que existe en Argentina, pero muchísimo mayor? No sé cuánta gente que tiene esta mirada exótica sobre el peronismo y sobre la Argentina aguantaría vivir en Argentina. No digo en los suburbios, digo en la capital. ¿Por qué la izquierda en España debería recurrir al populismo o a lo nacional popular o a eso que mezcla de esa manera para producir más igualdad? Esa es la tesis que a mí nadie me la respondió. No entiendo por qué. Es que yo creo que tiene que ver con lo otro que decías, la búsqueda del populismo. No tiene que ver con sacudir, no digo que tenga lógica, tiene que ver con un ideal de sacudirse lo institucionalista, burocrático, para... Creo que viene de ahí, claro. no hay una tesis con la que te puedan explicar por qué van a conseguir más. Que eso, por otro lado, yo esa parte, además no importa que yo lo entienda o no lo entienda, pero digo, yo esa parte le veo una lógica. Efectivamente, Europa, desde el punto de vista, bueno, un poco lo que dice Laclau en La razón populista, al fin y al cabo lo que está diciendo es el institucionalismo, la muerte de la política, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero él lo que está diciendo es invirtiendo el mito clásico. La política está en América Latina, lo que está muerto es Europa. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es verdad que efectivamente, por ejemplo, Argentina es un país mucho más politizado que España, muchísimo más, y probablemente ahí sí podríamos decir que en general América Latina está más politizada. Pero ahí hay una paradoja de la que hay que hacerse cargo, que es dramática. A mí me encanta la política. Sí, será lo que decía Santiago, hablar de política y de fútbol puedo estar horas, días, con que se alterne un poco, ya está. Pero la cuestión es que hay una paradoja que es importante, que es, los países, España tiene un nivel de igualdad social mucho más alto que América Latina en general, y que Argentina, que es uno de los países más igualitarios dentro de América Latina.
la paradoja que yo me encuentro es que los países más politizados son los que tienen efectivamente más problemas políticos fuertes, en los cuales hay que salir a la calle a luchar porque el Estado y nadie se va a hacer cargo de tus problemas. Entonces, efectivamente hay una respuesta politizante que en un aspecto es maravillosa, es el tesoro que tiene Argentina, la politización. Hay otros países en los cuales se ha despolitizado porque, bueno, de algún modo se ha llegado a una especie de estándar de vida más o menos consensuado y en el cual hay una idea de que el Estado más o menos va a responder. En Argentina tuve su policía y cruzas de acera, pero claramente. En España, en algunos lugares probablemente, pero no es comparable. No es comparable. En Argentina puede estrellarse un tren y morir 90 personas y nunca se va a saber nada quién fue. Ni se van a depurar responsabilidades. Y con esto ha pasado, pero lo de Cromañón, sí, lo de una discoteca, lo de... Bueno, entonces eso produce... Entonces hay una tensión entre politización y condiciones de vida. Y claro, a mí me encanta la politización, pero yo la verdad que prefiero que la gente viva más igualitariamente. Yo creo que por agregar a esto un detalle histórico, creo que este anhelo de desburocratización y de repolitización viene de un fenómeno un poco extraño que nadie nombra, que es que la propia izquierda en Europa, y eso se creyó un poco lo del fin de la historia y todo esto, ¿no? Porque todo esto son de lecturas de antes del 2000, en realidad. Antes del 2008 seguro, ¿no? Todo esto viene de ahí, viene de hay que hacer algo porque está todo... Pero no tenía, incluso en ese momento no tenía que ver en el fondo con cambiar las condiciones de vida de la población, tenía que ver con otra cosa. Y creo que con el paso de estos últimos, de los primeros, digo, del siglo XXI, vamos a decir, han quedado un poco fuera de lugar también porque le das este argumento que estás diciendo vos y no, es muy difícil responder. Muy difícil, o sea, esta pregunta que me parece central. ¿Cuál es la tesis? ¿Qué es aquello que vamos a extraer del peronismo, del populismo latinoamericano y que al meterlo en el parlamentarismo español va a transformar qué? No, yo ni siquiera sé qué es lo que va a transformar. Eso a mí me parece que está muy bien dicho y ese es el problema, sí. Nada, me interesa mucho además lo que decís porque en cierta forma también incomoda un poco a la izquierda, ¿no? O sea, nos incomoda también un poco porque nos hace replantearnos muchas de las cuestiones que tenemos además asumidas. Y bueno, personalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis expuesto, sobre todo con lo del exotismo del peronismo. Nada, simplemente ya el tercer bloque que habíamos comentado, preguntas abiertas, si alguien quiere aprovechar o se ha quedado algo... Sí, tú. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. La verdad es que son muy interesantes, dan mucho que pensar. El último bloque, efectivamente, es muy polémico. Y yo lo quería enlazar con lo que estáis comentando antes, precisamente de fake news, o mejor dicho, desinformación. El fake news, creo que es un término que es como poco concreto. Desinformación yo creo que es un fenómeno que sí que es un concepto que hace relación a un fenómeno que es mucho más palpable. Y precisamente sobre lo que estabas diciendo, Santiago, del papel que ponen ahí la revolución digital, yo creo que había que precisamente politizarla, porque precisamente esas plataformas digitales no son neutras, es decir, fomentan los usos que se están haciendo ahora. No es simplemente un folio en blanco sobre el que vas a escribir, sino que tiene una serie de condicionamientos que hacen que favorezca unos comportamientos. De ahí que yo no sé si realmente ahí se está produciendo politización o simplemente hay alguien que está haciendo como en las tragaperras, generando lucecitas para que la gente eche monedas, esté enganchada a algo y haga un negocio, porque si no sería un poco contradictorio con lo que estáis diciendo al final, es decir, los niveles de politización en estas sociedades tan pacificadas e institucionalizadas serían muy altas. Sin embargo, igual lo que estamos viendo es como un fenómeno distinto en el que no se está produciendo politización en las plataformas digitales, sino una cosa más parecida a lo que ocurre en el rojo vivo, pero popularizado. No sé qué opináis. No, yo estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dices, o sea, básicamente. No, quiero decir,
Ah, eso no, eso tampoco. Eso no. No, a ver, quiero decir, lo digo un poco en broma, pero lo que digo es, sin duda que son un negocio. Mi pregunta sería, ¿qué cosa no es un negocio? O sea, sin duda que se gana dinero con eso, y que es una máquina tragaperras, y que hay unos conglomerados con pretensiones monopólicas, todo eso sin duda. Pero yo creo yo creo que tú te refieres a politización con una idea de política que sería algo así, creo, como que lo político tiene que ver con ciertos temas, probablemente la economía, la política, el bienestar común, la justicia social, y cuando se habla mucha gente discute de temas que no son esos, entonces no es política. Yo creo que lo que sucede, esto que acabamos de hablar, el ejemplo que puso ella, sale un programa de tele, una chica feminista, y al día siguiente hay un montón de gente, por supuesto, no toda la gente, no todo el pueblo, eso no, pero muchísima gente discutiendo, conversando, discutiendo, malamente si quieres discutiendo, al modo de las redes, al modo que propician estas plataformas, sí. Yo justo ahora estoy escribiendo sobre eso, sobre la pretensión que hay detrás de esa crítica, porque estaría de que habría un tipo de conversación que sí sería verdadera, que sí sería política, que no sería ni la del rojo, lo has nombrado, ni la del rojo vivo, ni la de las tertulias, ni la de las redes sociales. Bueno, yo me estoy tomando muy en serio esa idea y estoy tratando de discutirla, y para eso estoy haciendo una especie ya te digo, de historia genealógica de la conversación pública. Mi idea, mi hipótesis es que no es que hay unos temas que son verdaderamente políticos y unas formas que son verdaderamente políticas, sino que la propia vitalidad de la conversación, sea a través de plataformas monopólicas malvadísimas o sea aquí, es lo que convierte a un tema en político. No es que previamente sabemos qué es político y cómo se debe discutir de política, y entonces pues habría unas plataformas que lo pervierten y otras que no. Y lo que sí me parece que es objetivo, imposible discutir, es lo que te decía antes. En el siglo XVIII discutían 10, lo voy a decir muy burdamente, pero creo que es más o menos de la proporción, 10 personas. En el siglo XIX, 50. En el siglo XX, 2000. Y ahora, si esa es la progresión, de acuerdo que por medio de plataformas malignas, que te quieren no sé qué, pero hablan, discuten y se matan, entre comillas, a decir lo que piensan sobre cosas que puede ser el peinado de Beyoncé o el feminismo de Ana Pacheco o, en fin, todo lo que pasa ahí, millones. O sea, quiero decir que la progresión, y eso sí me parece innegable. Lo que no creo, eso ya es mío, es que eso sea necesariamente bueno, que eso sea bueno en un sentido, ahí sí me pongo liberal en un sentido más clásico, porque creo que el liberalismo funciona, como bien sabe Schmitt y sus críticos, por un cierto grado de neutralización de lo político. Parte del invento es ese cacharro, ese parche, el sistema representativo, era que no hubiera mucha conversación pública, es que es fundamental, porque es que si hay tanta, puede haber un lío, y yo creo que eso sí está aquí, y le puede llamar, pero fíjate que la manera de contenerlo no sería, creo yo, porque creo que es imposible, crear una conversación pública más, no sé cuál adjetivo le pondrías tú, ordenada, civilizada, falta de, no sé, rigurosa, no sé cuál sería, suelen ser estas, creo que eso es una utopía que no va a ocurrir, sería limitarla. O sea, el invento del sistema representativo había algo que era, voy a ir muy rápido, ¿no? Que era la democracia directa, que era una asamblea donde al mismo tiempo uno era narcisista, se expresaba, parecía todo lo que hacemos en las redes sociales, y al mismo tiempo gobernaba, hacía las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? No estaba separado. En el invento neutralizador de lo político es, por un lado, voto, y esa es mi participación política, una vez cada tanto, o sea, muy leve, muy inexpresiva, porque el voto además es solo una preferencia mínima. Este es un problema clásico en teoría política, la inexpresividad del voto. El voto, tal y como funciona para nosotros, es algo muy inexpresivo y muy mínimo. Y lo separaban, ¿no? Lo que estaba junto en la Asamblea Antigua, que por un lado, así lo veo yo, quedó en la modernidad. Y eso es lo que para mí es
a lo que deberíamos llamar crisis de representación. Todo el rato se habla de crisis de representación. Yo lo que digo es que la crisis de representación no es algo que sucede en algunos momentos, es la esencia misma del sistema representativo, la crisis de la representación. Y la crisis es esa, que por un lado esté el voto, prácticamente inexpresivo, y por otro lado, esa rara libertad individual de origen liberal, que es la libertad de expresión, que termina siendo el lugar de vitalidad de lo político. Pero los liberales no eran bien intencionados, en este sentido, no querían que esté muy viva. La palabra que usa Constant, por ejemplo, es una garantía la libertad. No es el fin, no es de lo que se trata. El fin es la libertad individual, la independencia individual, el disfrute de eso, que ahí entra la libertad económica y todo lo demás, la vida privada. La libertad de expresión que sale de ahí, porque es una libertad individual, o sea, civil, privada, vamos a decir, sin embargo, termina funcionando como la garantía de que justamente de que el sistema funcione, pero solo como esa palabra, como garantía, no es de lo que se trata. Y a mí me parece que hoy se está convirtiendo en el centro, o sea, la cháchara, la charla, la de Al Rojo Vivo, la de las redes sociales, se está convirtiendo en algo que no es solo una garantía, no solo un medio, sino que se está convirtiendo como... A eso me refiero yo con que está hiperpolitizada la sociedad, con que, como decía, vienen fake news, vienen una chica entra a un programa y al día siguiente solo se habla de eso. Creo que probablemente empezó antes de las redes sociales e internet. A mí me parece muy llamativo, por ejemplo, ¿es política la discusión sobre si una mujer le hizo una felación a un hombre o no se la hizo? Bueno, con el tema de Clinton, toda la política estuvo pendiente de un hilo de una discusión que era esa. Entonces tú puedes... Pero te pregunto, ¿quién eres tú para decir que esa no es una discusión política? Yo no me siento nadie para decirlo, ¿sabes? O sea, para decir esta discusión en el momento en que es aquello de lo que, por eso vuelvo a mi primera contestación, aquello a lo que nos hemos impelidos y no lo podemos evitar a discutir y a mostrarnos apareciendo, opinando una cosa o la otra, eso es lo político, sea si la secretaria tuvo un rollo con el presidente o no, o sea una ley de educación como se está discutiendo ahora, o el feminismo, ¿no? Creo que ahí la vulgaridad de los temas no los hace no políticos, digamos. Y claro, no sé si te referías a eso, quizás no te referías a eso con el funcionamiento de las redes sociales, ibas por otro lado. Pero te pregunto entonces, ¿a qué te refieres con cuál sería el funcionamiento de lo digital que es antipolítico o que está...? No, si yo pensé que quería plantear es que ese funcionamiento es profundamente político, porque cómo diseñan esas plataformas genera una conversación u otra. En ese sentido, lo que me llamaba a mí la atención es cómo podemos ver que hay politización ahí, si después vemos, como estáis diciendo al final, que hay unas sociedades muy pacificadas con un alto nivel de institucionalización. Pero yo creo que las hay cada vez menos. O sea, creo que venimos de ahí, pero creo que a ver, es una sociedad institucionalizada, pero creo que justamente hay un peligro de desborde de lo político. A mí me cae simpático ese desborde, pero eso ya es una perversión mía. Es decir, a mí me parece, me gusta, quizás en el mismo sentido que son exotistas los que van, a mí me gusta, porque me gusta el fútbol y la política, ¿no? Me parece me gusta. Pero creo que se podría, Schmitt lo vería, quiero decir, un crítico del liberalismo lo vería claro, podría arruinarse el invento, porque es muy importante para el invento liberal que no haya tanta vitalidad de lo político como hay. Porque no conozco el tema, pero por ahí se me ocurría que primero que no es incompatible, digamos, ¿no? que haya un negocio y que haya una politización. Y quizá se me ocurre que un poco en la línea de lo que dice Carl Schmitt, es una politización bastante, en un aspecto, es una intuición, adaptada a sociedades institucionalizadas, porque uno al final escribe desde su casa individualmente, como uno vota, como dice Carl Schmitt, ¿no? Que critica Y por otro lado, por una cosita más, Carl Schmitt también le tiene mucho temor a la bestia de lo político, ¿no? Basta ver todo su texto sobre el poder constituyente, por ejemplo, ¿no? Es decir, ojo, que él piensa otras neutralizaciones. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, yo me quedaría aquí porque no es mi tema, claramente. O sea, si queréis decirlas, primero que diga ella su pregunta y luego tú y contestáis a ambas, si queréis.
Sí. Yo creo que a lo mejor para contestar un poco, pero respecto a lo que has dicho, Javier, estás hablando de Argentina, un poco comparando y tal. Entonces en España había una incompatibilidad entre vivir de una forma igualitaria y que hubiese una politización de la sociedad. O sea, es incompatible. No digo que sea incompatible, pero digo que observo que cuando justamente un cierto nivel de Estado social democrático, como hay en España, es consensuado incluso a pesar de todo por la propia derecha, que tiene un bagaje católico que yo creo que es importante, aquí no ha habido un discurso thatcherista abierto como en Inglaterra, por ejemplo, de que bueno, cada cual que se arregle y si es pobre porque no se esforzó en su vida, eso no. Aquí hay un elemento compasivo, incluso en la derecha, que quizá no está tanto en Vox, pero que en el PP ha estado, digamos, ¿no? E incluso cuando se recorta el estado de bienestar, se hace en nombre del estado de bienestar, ¿no? Que el estado de bienestar es una carga pesada, y nos podríamos remitir a la idea que las primeras formas de esbozo del estado de bienestar son del franquismo también, digamos, ¿no? Bueno. Yo no digo que es incompatible, pero digo que cuando es esa igualdad a la que en el fondo una izquierda democrática aspira, digamos, es consensuada, como todo lo que es consensuado se despolitiza. Y entonces eso queda fuera de la discusión. Claro, el problema es que, digamos, podríamos decir, podría haber gente de izquierda democrática que le gustaran las dos cosas, la igualdad y la politización. Claro, a la hora de elegir, y yo creo que lo más coherente sería elegir que la gente viviera mejor, digamos, ¿no? Pero que es verdad que se paga un precio. Pero observo eso en Argentina, insisto, en Argentina a mí me resulta literalmente emocionante hablar de la historia de Argentina en términos de politización. Es emocionante, pero lo ha sido, y ese es el gran... digamos, la gran herencia del peronismo, lo que diríamos hoy, el empoderamiento de las clases populares que se sientan la columna vertebral de la nación, que antes era la oligarquía y había empezado a ser las clases medias a través del radicalismo. Pero claro, si eso es porque el Estado lo ves casi como un enemigo, que en realidad, otra vez desde la izquierda, para la izquierda no debería hablar más del Estado, debería hablar de la comunidad a través del Estado. Es muy complicado decir esto, pero es que es eso. Porque si no se dice el Estado dice que... No. Es la comunidad a través del Estado que dice la educación, que dice... Pero bueno, es una opción de hierro, una más de la política, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que se plantea esa paradoja. Sí, yo quería preguntarle a Santiago, precisamente en la línea en la que estaba tratando Javier este tema, yo estoy completamente de acuerdo con esta tesis, ¿no? Digamos, es algo así como la privación relativa a lo que hace que uno se meta en política, ¿no? Y no la participación como un valor en sí mismo. Yo creo que históricamente es una cosa que no podemos tratar, ¿no? O sea, que hay mucha gente que ha enfocado así directamente la revolución, ¿no? Como una posibilidad de una privación anterior, ¿no? De los estándares y por tanto la politización. Entonces, yo quería, digamos, enfrentarme un poco a la idea esta que presentaba, ¿no? Santiago, bueno, es que ahora todo el mundo puede formar parte de la discusión política, mientras que antes no. No sé si has dicho en el siglo XVI, o sea, discutían 20, ¿no? Ahora, claro, me extraña que digas eso, ¿no? Porque quiero decir, esos momentos de politización están a lo largo de la historia y se presentan de una forma, digamos, más bien espontánea, ¿no? En función de la coyuntura de la situación. Entonces yo entiendo más bien que las redes sociales han encontrado un momento en el que discutir es necesario. Necesitamos discutir porque estamos en una situación de hiperpolitización, porque estamos en esa situación en la que quizá consideramos que vivimos peor, ¿no? Y eso nos lleva de hecho a una politización de la política y a una mayor politización. Pero no sería el instrumento, ¿no?, de la red social, sino el hecho de que estemos en esa circunstancia lo que nos hace discutir más, ¿no? Creo que nos gusta discutir, más allá de todo. Eso primero, que nos gusta, así de tremendo. Pero claro, yo tengo otra idea de lo político. O sea, en el nacimiento de lo político era justamente lo contrario de lo que has dicho. O sea,
quiero decir, en la antigüedad, digamos, lo que se creía era que estar en la polis, o sea, poder participar en la política, era justamente cuando habías saciado, cuando no tenías ninguna necesidad material, ¿no? Cuando no eran las necesidades materiales, tú has dicho, no era una previa falta a lo que llevaba político, sino todo lo contrario, ¿no? En tanto que la discusión, ¿no? Yo veo mucho más en que precisamente que yo siento mucho más cercano a mí de decir la política está y la politización está cuando está ese conflicto. Claro. No tenemos igual voz en el ámbito público para discutir. No, simplemente cuando oye, nos estamos muriendo de hambre y no hay discusión más que vamos a tomar la vacilla. Entiendo tu posición, y es que se ha llamado político a eso, es una tradición de 2000 años, se ha llamado político a eso, y en eso coincide la tradición liberal y la tradición marxista, coincide. Por eso Arendt cuando dice esta brutalidad, de que es que ella habla en contra de toda la tradición política, dice Arendt, habla en contra de toda la tradición. Bueno, yo humildemente le intento acompañar, por eso te digo, yo tengo otra idea, pienso que efectivamente lo político no tiene que ver, o sea, creo que realmente el ámbito de cubrir las necesidades no es el ámbito propiamente de lo político. Creo que se transforma y que momentáneamente, en momentos efectivamente revolucionarios, lo que lleva a la gente a reunirse en grupos tipo asambleas y ponerse de acuerdo en cosas y actuar es la carencia material, es la necesidad. Efectivamente, en eso te doy la razón, pero creo que justamente lo que está pasando es una demostración de que hay otra cosa que es, no sé cómo llamarlo, el afán conversador, el deseo de aparecer, la posibilidad. Si me voy a la propia Arendt, digamos, a la idea, bueno, esta es la idea más o menos con la que yo trabajo en mi tesis, que es con el problema que luego se puso muy de moda, debería sacar algo, que es el problema de la identidad personal y la relación con la política. Lo que dice Arendt es que si no hubiera política, en el sentido antiguo, es decir, no como un mecanismo para cubrir las necesidades, sino como un modo de vida que al que se puede acceder una vez que tienes las necesidades, o sea, en el ocio, en el otium. O sea, se puede hacer política solo si tienes tiempo de ocio y tienes totalmente cubierta, cosa con la que extrañamente Marx al final de todo también parece coincidir, porque su idea más o menos utópica de cómo sería una sociedad sin clases y tal, sí tiene como base el ocio, ¿no? para poder funcionar. Pero bueno, en todo el trayecto es todo lo contrario. Lo que dice Arendt, lo que rescata, digamos, yo creo que en nuestra época resuena esto muchísimo, y ahí la revolución digital importa, y eso es que solamente, esto es un poco, bueno, es como son los filósofos, ¿no? Es un poco pedante y abstracto, pero solamente se puede saber quién es alguien, solo alguien se puede distinguir de otro en la conversación pública. No hay otro espacio, en el espacio de la mera reproducción de la vida. A mí me mata cuando dice, no sé si tiene Montero, poner la vida en el centro. Para mí esa frase eso es lo que para mí es la antipolítica. Poner la vida en el centro para mí es el final de la política. O sea, si de lo único que se trata es de inventar un mecanismo para tener las necesidades cubiertas, eso es justamente lo que no es, a mi modo de ver, arendtiano, lo político. Entonces, la política para lo que ya Arendt diría, la política para lo que sirve es mal, está mal dicho. La política es que es el fin de la vida humana. O sea, la vida humana se realiza en la política, pero esa realización es en la conversación pública viva, y esa conversación pública viva no va del sustento de las necesidades. Tienen que estar, luego hay que pedirle a Arendt, oye, pero y cuéntame cómo se hace eso efectivamente, ¿no? O sea, está el problema de cómo Arendt nunca articuló un plan, ¿no? Un proyecto de cómo hacerlo, ¿no? Y cuando lo balbuceó son patéticos, o sea, quiero decir, son más aristocratistas que, o sea, es una cosa. En el final de Sobre la Revolución y tal, tiene unas páginas sobre eso que son muy malas, la verdad. Pero a mí la idea sí me parece que es cierta, porque te digo en una cosa, que hay un deseo de aparecer, de mostrarse, que despectivamente se puede despachar como narcisismo, que está muy vivo en nuestra época, pero no despectivamente se puede rescatar como el deseo de mostrar quién es uno, y eso solo sucede haciéndolo frente a otros. Piensa que la distinción fundamental de lo privado y lo público en la antigüedad es oscuridad y luz, ¿no?
el oikos, o sea, el hogar y es privado en el sentido privado de luz, privado de la posibilidad de aparecer. A mí me parece que es evidente que si algo ha pasado o está pasando es que los espacios de aparición, los espacios de luz sobre las personas han aumentado, no paran de aumentar. No tiene nada que ver con el sustento de la vida, ni de nada que ver eso, nada, ninguna relación. O sea, si pensamos lo político como la articulación de los medios para cubrir las necesidades vitales de la población, estoy contigo. Esto de las redes sociales y todo eso es que no tiene nada que ver, es más, es un desvío completo. No tiene, como dicen, es una pérdida de tiempo, que eso alguien como Arendt diría, la demostración de que es política. Es que la política es una pérdida de tiempo, es que es la pérdida de tiempo, la política. De lo que va la política es de perder el tiempo, de poder perder el tiempo. Entonces, claro, yo me sitúo en un punto de vista muy distinto a ese. Sí, solo por aclarar, sí. Lo que quería decir es que quizá la politización es más intensa, mucho mayor cuando precisamente se encuentran esas carencias. Yo creo en ese espacio valentiano en el que la política va a discusión, pero ese de alguna manera es mucho más reducido, en el sentido de que quien va a ese espacio tiene ese interés. Claro. No desea vivir bien, tiene ese interés, digamos, por seguir la posición que hacía antes Javier, ¿no? De decir, yo frente a seguir discutiendo igualdad, yo digo, efectivamente, yo me quedo con la igualdad. Y dejo de discutir, a lo mejor tú prefieres discutir y no reparar. No, no, está muy bien visto. Yo no sé qué prefiero, pero probablemente sí, prefiero la igualdad como base, eso, porque es que hay otro problema en el medio de esto que es un mundo distinto, que el mundo, que ahí vuelvo a constar, que es distinta, que somos distintos, los hombres modernos que los hombres antiguos. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, Arendt también lo recoge, es lo que ella llama la aparición del milagro de la política, que ella dice aparece intermitentemente, como si fuera un milagro una vez cada tanto, cuando hay revoluciones. Porque, esto ya no lo dice ella, lo digo yo, porque son las necesidades, y en eso es que somos modernos, las que nos pueden llevar a estar obligados, como ahí estoy contigo, a reunirnos en una asamblea, ponernos de acuerdo, o a montar una guerrilla, lo que sé, quiero decir, ahí entra todo, ¿no? A un grupo de gente ponerse de acuerdo en algo e ir para adelante. Y ahí efectivamente lo que a los hombres modernos, lo que los excita para hacer eso suele ser la necesidad. Pero creo, y termino con eso, que no lo terminé de decir, que una evidencia de que había algo dormido que está siempre en nosotros, que es el deseo, yo lo llamaría el deseo político, o el deseo de aparecer, el deseo de mostrarse, de estar en el lado luminoso, es que mientras dominó como modo de socialización la televisión, los periódicos y las radios, ese sí parecía para mí el invento perfecto del liberalismo neutralizador de la política. Individuos atomizados, cada uno en su casa, mirando todos lo mismo en silencio. Es como, o sea, está neutralizado. A mí no me parece nada baladí la posibilidad de responderle al aparato, atravesado por el capital, por las necesidades, no sé qué, pero simplemente, y creo que ahí lo que salta es el nervio conversador, sí, narcisista, político, que todos, y ahí sí creo que es totalmente igualitario, seamos más cultos, menos cultos, todos lo tenemos. Todos tenemos ese deseo político, en el sentido de deseo de aparecer, de mostrar, de confrontar tus gustos, tus opiniones, esa es mi idea más o menos. Una cosa muy chiquitita, que por ahí, al hilo de lo que decía Santiago, quizá sería interesante pensar que no es una cuestión de la política habla de las necesidades o no, sino que probablemente cuando se hable de las necesidades se esté hablando de otra cosa, se esté hablando de ese deseo de aparecer o de más identitario. Voy a pegarme un salto mortal, lo aviso. Pero quiero decir, esa es un poco la crítica que se le hizo al populismo, por lo menos en Argentina. Recomiendo muy fuertemente el artículo fundador de Germani sobre eso, que es un artículo maravilloso en ese aspecto, porque él se da cuenta, digamos, que criticándolo por el lado material no le termina de entender que lo que estaba en juego ahí era otra cosa, era la subjetivación, era el empoderamiento, ¿no? Y entonces quizá, bueno, la cuestión de la politización tiene que ver con algo que incluye lo material, pero que no es lo decisivo, aunque tradicionalmente hemos aprendido a verlo así. De hecho, cierro. Una historiadora argentina me decía,
hace poco, con el concepto de revolución que nosotros teníamos, es decir, marxista, no podíamos entender la transformación profunda que había hecho el peronismo en Argentina. Claro. Ocultaba más que mostrar. No, dos cosas. Uno sobre la discusión que se dio sobre la verdad y anclándome en la idea de política que tú planteas, Javier, sobre la lucha por el sentido y la violencia que implica que en un sentido se imponga para el conjunto de la comunidad. O sea, en el marco de este planteamiento sí considero que podríamos bien decir que es la lucha por la verdad. O sea, la política podría ser la lucha por la verdad. Y una vez que se impone el sentido que yo quiero, se impongo mi verdad. Entonces, como rehuir del concepto de verdad en política, desde ese punto de vista no le veo como sentido, perdón, por decirlo así. Pero, o sea, como la verdad es eso, o sea, la verdad es la imposición de un sentido de forma autoritaria, de forma violenta, y cuando es verdad, logra, bueno, eclipsarlo todo e imponerse, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí reconsideraría que en esa concepción de política cabe el concepto de verdad. Y luego, respecto a lo de España, o sea, lo del institucionalismo, la politización y tal, creo que no podemos decir que porque tenga una matriz, primera cosa, no podemos decir que porque tenga una matriz institucionalista ha renunciado a la politización. O sea, la politización surge de otras formas, es decir, el conflicto no se agota, se desplaza hacia otros lugares y la sociedad está permanentemente en esa búsqueda, ¿no? Y la conversación política, que es lo que plantea Santiago, justamente es posible porque el conflicto emerge en otro lugar, o sea que el institucionalismo no agota la politización, como mi primera impresión. Y luego que me parece que a pesar de que la sociedad ha mantenido esa matriz institucionalista durante mucho tiempo, creo que hay signos de que pueden haber transformaciones en esa matriz, que no deja de ser institucionalista, pero que hay nuevos elementos. Es decir, el PSOE se sigue manteniendo una mayoría electoral, se sigue manteniendo en las clases populares, pero Vox le ha robado 300.000 votos en sus feudos y crecen. Entonces hay una tensión, o sea, hay elementos que están tensionando esa matriz institucional y que quizá podrían abrir condiciones o generar condiciones. Es decir, creo que está bien. O sea, no podemos decir que la matriz institucionalista está totalmente consolidada como estaba hace unos años y eso no daba juego para pensar que pueden haber fórmulas populistas eficaces. Creo que hay condiciones, que se están abriendo condiciones para que fórmulas populistas puedan funcionar. No sé, son como reflexiones más que preguntas y bueno. Sí, no, muy breve. Lo de la verdad está bien. Lo que pasa es que yo, sin decirlo, me estaba refiriendo a la verdad entendida en términos clásicos, una verdad objetiva, trascendente, pero sí, podría ser. Lo del institucionalismo es un poco más complicado contestar rápido, pero efectivamente yo no estoy de acuerdo que el institucionalismo es la muerte de la política. Creo que la política y lo político son como archipiélagos que no tienen una sede central única, tienen cuarteles generales, pero no tienen las instituciones son un lugar de lucha, ¿no? Las leyes de un propio gobierno pueden estar disputadas digamos, ¿no? por miembros del mismo gabinete, públicamente. Y entonces, y otra cosa que yo diría es que yo lo que decía era, me hacía la pregunta para la izquierda democrática. Fórmulas populistas, claro que puede haber, y por supuesto que en la política está todo abierto. Hay algo sedimentado, pero está todo abierto. Yo lo que me preguntaba era por qué para expandir la igualdad voy a decirlo rápido porque si no me aburro. Podemos es un partido socialdemócrata.
Punto. Entonces, para conseguir más igualdad en términos socialdemócratas, ¿por qué tiene que ser populista? Esta es la pregunta. Ahora, Vox quiere terminar con el sistema constitucional, entonces sí tendría que ser populista. Ya cerramos porque a las 2 nos echan, así que nada, gracias de nuevo por venir.